Mis amados hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y bueno, hemos hecho dos lecturas, una primera en Oseas, en el capítulo 4, y otra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y quisiera leer el 15. Estamos en Primera de Pedro, mantenga su Biblia ahí, vamos a ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ahí en el Antiguo, bueno, pues es Oseas 4 y en el Nuevo Testamento es 1 de Pedro capítulo 3. Y el versículo 15 nos habla de la siguiente manera. Ya al final de todo el argumento de Pedro, en este capítulo 3 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, esa es la palabra de Dios que nos está hablando ahí. Y bueno, yo he tomado este versículo precisamente para este mensaje. Estad siempre preparados para presentar defensa. Que así sea, mis amados hermanos. Bueno, hemos leído también en Oseas, en el capítulo 4, y quiero leer nada más un versículo, el versículo 6. Oseas 4, 6. Escuche lo que dice ahí la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice aquí la palabra de Dios. Volvamos a la carta de Pedro. La carta de Pedro es una carta en la que Pedro escribe a la iglesia de Jesucristo de este primer siglo, ¿verdad? Y esta es la historia de la iglesia de Cristo, una historia de fe, una historia de fidelidad, de dogmas que sustentaban la fe, lo que creemos. La Trinidad es un dogma, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es Dios es un dogma. Entonces, todos esos dogmas sustentaban la fe. Pedro escribe a la iglesia del primer tiempo, a los que habían sido expulsados de Jerusalén y fueron esparcidos por toda la Asia Menor. Hoy nosotros tenemos cierta libertad de culto, pero en aquel entonces eran perseguidos. Estamos hablando, cuando se escribe esta carta de Pedro, del año 64 después de Cristo, y vemos una persecución tal que en el año 70, 6 años después, es una evolución, ¿verdad?, de esta persecución, que es destruido Jerusalén, es destruido el templo de Jerusalén en el año 70 por Nerón, y bueno, son muchos perseguidos, tomados, y bueno, muertos, asesinados. Entonces, ahí es donde alcanza su punto más alto, ¿no?, la persecución de los cristianos en ese año 70. Pedro llama en esta carta de Pedro y en la segunda también, a los cristianos que ante esta persecución se mantengan firmes, presentando defensa con mansedumbre y reverencia, dice aquí el capítulo 3, versículo 15, con mansedumbre, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que nosotros debemos de conocer la sana doctrina, estar bien empapados de la palabra de Dios, de lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, y debemos de ser celosos de guardar la sana doctrina. En este siglo XXI hay muchas teologías que han entrado hacia el seno de la iglesia, ¿verdad?, que no son bíblicas y que han movido el tapete a muchos. Entonces, Pedro exhorta a esto, que estemos siempre preparados, no solamente para presentar defensa, sino también, número uno, aquí vamos con el bosquejo en este mensaje, que, como ya dijimos, preparados para presentar defensa. Así es el título de este mensaje. Entonces, el número uno, ¿por qué debemos estar preparados? Para que seamos todos del mismo sentir.
Aquí en 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 8, nos habla y nos dice, aquí el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables. Tenemos que ser congruentes con lo que recibimos de la palabra y debemos de ser oidores y hacedores de la palabra, ¿sí? Y bueno, cuando decimos aquí que debemos de tener un mismo sentir, de estar de acuerdo, dice Amós capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si usted entra por esa puerta a este lugar de culto, de celebración, ¿verdad?, a nuestro Dios, es que está de acuerdo con la doctrina que profesamos como iglesia presbiteriana, ¿verdad? Si no, pues, si nos vamos a meter a otro lado, bueno, pues sabemos que quizás la doctrina no va a ser cierta, ¿verdad? No va a ser bíblica. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Debemos de vivir, pues, una doctrina, ¿verdad? Una palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra, y ser congruentes con lo que ella dice. Debemos de vivir un cristianismo práctico también. En uno de sus libros, Eduardo Galeana, un escritor, escribe de la siguiente manera, en una parte de ese libro. Dice, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. O sea, fue un abuso, ¿verdad?, de esta evangelización. De tal manera que ellos decían, y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Ellos nos enseñaban, no robarás, y nos robaron nuestras tierras y nos robaron nuestro oro. Ellos dijeron, no desearás la mujer de tu prójimo, y tomaron a nuestras mujeres y las violaron. Ellos decían, no matarás, y mataron a miles de los nuestros. Así que tenemos que ser de un mismo sentir. Dice aquí el versículo 8, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Debemos ser reconocidos como pueblo de Dios por eso, porque somos compasivos, porque somos amigables. La amistad cristiana famosa, ¿verdad? Porque somos fraternos, somos misericordiosos. No que nos conozcan porque andamos en pleitos y porque andamos en divisiones y porque andamos en fornicación o adulterio, de ninguna manera. Entonces, así que número uno, ¿verdad?, para que seamos todos de un mismo sentido. Número dos, para santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Dice aquí la palabra de Dios, el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Conocer la palabra, ponerla por obra en nuestras vidas, evitará que cometamos pecado, que seamos arrogantes y que despreciamos lo que la Biblia dice, a lo que nos exhorta la palabra de Dios. Dice Colosenses que debemos de andar sabiamente, redimiendo el tiempo. La palabra nos hace un llamado a la santificación, a la consagración. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sin santidad nadie verá al Señor, también dice la Escritura. Entonces, una vida consagrada significa que deseamos que Cristo se reproduzca en nosotros. Lo dejamos, le permitimos. En la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de pensar, en la forma de hacer y no hacer, ¿verdad? Así que imagina lo que es vivir así, tras de sus pasos, caminando tras de sus pasos, con mucho cuidado también. Entonces, aquí, que cada paso que demos pues sea guiado por la palabra de Dios. Y sigamos al justo, sigamos al santo, sigamos al Hijo de Dios sin pecado. Ser santificado significa que nuestras palabras sean siempre con gracia, siempre con sal.
como dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Número 3, ya final, ya con ese término. ¿Por qué debemos estar preparados para presentar defensa? Porque hay hombres que han introducido hacia adentro de la iglesia cristiana doctrinas que aparentemente son bíblicas, pero no lo son. Para ello, comento rápidamente algunas doctrinas desde el tiempo de Jesús. Por ejemplo, había división entre los fariseos y los saduceos, tenían diferente doctrina. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, hay diferentes grupos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, también, ¿verdad? Sectas de judeo-cristianos que continuaban observando la ley mosaica. Querían, a pesar de que la salvación era por Cristo, es por Cristo solamente, ellos deseaban y exigían que la ley mosaica se siguiera cumpliendo todavía. De hecho, hay un concilio, ¿verdad? Hay en Hechos capítulo 15, que da por terminada estas alegatas. O sea, no, las cosas van a ser así. No es necesario que se circunciden, no es necesario que guarden la ley de Moisés, que se sigan observando los ritos, las ofrendas y todo eso. No es necesario. Pero existían estos judaizantes. Otros son los ebionitas. Los ebionitas se parecen mucho a estos judaizantes, pero ellos negaban la divinidad del Señor Jesucristo. Y sí era un hombre santo, pero negaban su divinidad. Y ellos también negaban su sacrificio expiatorio, su sacrificio para redención de los pecados del hombre. Así que para ellos era escándalo la cruz. El mismo Pablo lo dice. Entonces rechazaban el punto esencial del cristianismo, que es el valor redentor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Otro grupo eran los gnósticos. En esencia negaban la divinidad de Jesús. Y ellos hablaban de una creación de Dios, sí, pero que el planeta Tierra y todo lo material que podemos ver, como púlpito, la silla, las mesas, todas las montañas, todo había sido creado por un demiurgo. Y en ese demiurgo, que era pues un ente inferior a Dios, él había creado los eones, y que dentro de esos eones estaba el Señor Jesucristo, un hombre sabio, sí, de su tiempo, pero no era más que una creación del demiurgo. Entonces, en cuanto al demiurgo, había diferencias aún en esa teología, ¿verdad? De ellos decían que era una entidad que, sin ser necesariamente creadora, era impulsora del universo. También decían que era un Dios creador del mundo y autor también del universo. Otra rama, porque había 60 sectas de los gnósticos. Otros decían que el demiurgo era malévolo y que estaba vinculado al mundo material. Y otros últimos, ¿verdad? Ellos decían que el demiurgo era ignorante y era una persona o un ente confundido. Entonces, tan solo la gnosis, es decir, el conocimiento perfecto de Dios y de sí mismo, permitiría al hombre liberarse de los malignos poderes mundanos y alcanzar el universo luminoso, el pleroma del Dios Padre y del primer principio. Es lo que decían ellos. En el siglo II y siguiente, la iglesia se enfrentó a otros que también promovieron falsas doctrinas hacia dentro de la iglesia, como los maniqueos, con Manes, en el siglo II, ¿verdad? Y también como Montano, en el año 170, todavía en el primer siglo, que después de recibir el bautismo, este hombre dijo que él era la encarnación del Espíritu Santo. Vean, Montano, Novaciano también decía que la iglesia debía conformarse únicamente por los puros. Cuán difícil es eso, ¿verdad? Porque sabemos que el hombre es pecador por naturaleza. Y de hecho, el Señor Jesucristo mismo decía: yo no vine
por los sanos, sino por los enfermos, por las viudas, por las prostitutas, por los que estaban en pecado, como los publicanos, como todos aquellos que hacían mal. Entonces, todas estas falsas doctrinas mostraron la necesidad de concilios y breves compendios de la verdad, para establecer la verdad, para establecer la doctrina. Y bueno, pues los catecúmenos debían de ser enseñados en esas bases, y así surgen muchas confesiones, muchos cánones, ¿verdad? Como los cánones de Dort. Y bueno, y también en el siglo de la Reforma, en el siglo XVI, también hubo muchos grupos pues heréticos, ¿verdad? Pero uno de los que contraluchó, por supuesto, Martín Lutero, fue con la Iglesia Católica misma. La Iglesia Católica tuvo pues una gran influencia desde el siglo III, siglo IV, ¿verdad? Desde que el cristianismo se establece como la religión del imperio con Constantino, y bueno, pues afectó mucho los siglos venideros, tanto que le llaman los siglos del obscurantismo, ¿no? Pero no es hasta el año 1400 cuando surge un personaje como Juan Hus, que bueno, al final lo matan en la hoguera, la Iglesia Católica, y él dice, bueno, pero viene detrás de mí un ganso, que va a reencender todo esto, ¿verdad? Toda la reforma. Y sí, es en 1517 cuando Martín Lutero pega sus 95 tesis en la abadía de Wittenberg. Entonces, pero hubo, pues ahí, gracias a Dios por estos varones, por estos personajes, con Martín Lutero, que entre otras cosas, otros beneficios, aparte de las 95 tesis, pues fue la publicación de la Biblia. Él tradujo la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Antiguo en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, al alemán. Entonces hizo posible que la gente del vulgo, que la gente común y corriente, que el pueblo pudiera tener en sus manos la Biblia, poderla leer también. Y eso transformó la vida de la persona, de las personas. Entonces, esa fue su gran aportación. Aparte de toda esta revolución que armó, también en algún momento, en un retiro, ¿verdad?, que tuvo, gracias a un protector que tenía en un castillo, ahí estuvo él haciendo esta traducción hasta que la terminó. Otro personaje que, bueno, pues fue de gran bendición en esta reforma fue, por supuesto, Juan Calvino, y él escribe la institución de la religión cristiana, dejándonos ahí muy claramente quién es Dios, quién es Jesucristo, el Redentor, quién es el hombre, la salvación como viene. Habla, por supuesto, de la soteriología, habla también de la segunda venida del Señor Jesucristo, habla de pues todo ese momento de la parucía, cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes. Él ya, pero todavía no. Estamos esperándolo, ¿verdad? Entonces, aquí, pues Juan Calvino era muy celoso, definitivamente, era muy celoso con la observancia de la sana doctrina. Y hay una historia que dentro de ese celo Calvino, que se cuenta, que bueno, pues luchó constantemente contra los libertinos. Y hay un personaje que se llamaba Philippe Berthelier, y ese Berthelier era pues tremendo, era acusado, ¿verdad?, porque era cierto, de promiscuidad sexual. Entonces un día él se presenta así a una celebración de la Santa Cena, aparece en la iglesia con hombres armados, con espada, dispuestos, ¿verdad?, a todo, dispuestos a pelear. Y él quiere recibir la Santa Cena, así en ese estado de pecado, de violencia y además de promiscuidad sexual. Él quiere recibir la Santa Cena, él no se siente pecador. Pero Calvino baja del púlpito, ¿verdad?, desciende del púlpito, se interpone entre la turba, ¿verdad?, que bueno, pues la gente también sabía de la situación de Philippe,
Pero él se interpone entre la turba y la mesa de la comunión y les dice, pueden quebrar estas manos, pueden cortar estos brazos, pueden tomar mi vida, mi sangre es vuestra, pueden derramarla, pero nunca me forzarán a dar las cosas santas a lo profano y deshonrar la mesa de mi Dios. Los libertinos no tuvieron más remedio que salir de la iglesia. Era celoso, sumamente celoso, Juan Calvino, de la doctrina, ¿verdad? Y qué importante que seamos así también. Otro personaje, por supuesto, de la Reforma fue Juan Knox, el fundador de la Iglesia Presbiteriana, precisamente, y a ese también se debe la formación, bueno, también otros documentos, pero en esencia una Biblia que tenía la primer Biblia que tenía comentarios teológicos al margen. Entonces vean la importancia. Esta Biblia fue de gran bendición y fue predominante entre los puritanos y se usó 100 años consecutivos, ¿verdad? De muy buena aceptación que tuvo, y además también fue una Biblia que fue traída por aquellos peregrinos del Mayflower a Estados Unidos cuando llegaron, ¿verdad? Cuando entraron por Nueva York y que empezaron a colonizar y empezó a haber colonias de cristianos en toda la Unión Americana. Así que independientemente de las doctrinas falsas contra las que luchó Lutero en el interior de la iglesia romana, pues hubo otras, pero la más preponderante fue la de Arminio, Jacobo Arminio. Entonces Jacobo Arminio, en su teología, resumida en los 5 puntos que les voy a dar ahorita, bueno, estaba errado, definitivamente errado. Y él convoca a un concilio para que esa doctrina que él cree y sus seguidores, sus discípulos, pues sea establecida dentro de la iglesia. Pero no se acepta. Entonces, llaman a un concilio, el concilio de Dort, o de Dordrecht, en donde se establece, se estudia esa doctrina, y bueno, al final se enuncian los 5 puntos del calvinismo también. Pero veamos los 5 puntos del arminianismo. Número 1, ellos dicen, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad de que él prevé. No, o sea, de ninguna manera, o sea, la fe no viene del hombre, viene de Dios. Tengan mucho cuidado con eso, o sea, nosotros no aportamos nada a la salvación. Número 2, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. Esta doctrina es reconocida como del universalismo, que la salvación es para todos. Dios no deja a nadie afuera, pero también es una doctrina que tiene su error. El punto 3 es, el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Sí, ciertamente. De hecho, aquí nosotros podemos concordar. Es el único punto en el que concuerda los 5 puntos del calvinismo con los 5 puntos del arminiano. La depravación total del hombre. Punto número 4. Esta gracia puede ser resistida. También, error. Y punto número 5. En lo tocante a si una persona en verdad regenerada ciertamente persevera en la fe, es necesario un mayor estudio, dicen ellos, en este 5.º punto. Pero después se les dice, más adelante en otro artículo, ellos mismos lo alteran para enseñar definitivamente que un creyente verdaderamente regenerado puede perder su fe y con ella su salvación. Como si en el libro de la vida hubiera borrones, ¿no? Es decir, bueno, y que esté lleno de borrones, ¿no? De aquellos que dijeron en un principio creer y tener fe, pero que ahora se han vuelto tras el mundo. No, ahora bórralo. Borra de ahí su nombre, no. Entonces, esta disputa, como decíamos, pues dio origen a un concilio de donde surgen los cánones de Dort, y ahí también los 5 puntos del calvinismo que están en contra de estos 5 puntos del arminianismo. Número 1,
la depravación total del hombre. Número 2, la elección incondicional. Número 3, la expresión limitada. Número 4, la gracia irresistible. Si tú fuiste creado para salvación, no lo vas a poder resistir. Y número 5, la perseverancia de los santos. Todos aquellos que vengan a los pies de Cristo, que crean por fe, la fe que viene de Dios, ¿verdad? Y que estén predestinados para salvación, van a perseverar hasta el fin. Por eso, pues, es importante conocer las Escrituras, escudriñarlas. ¿Qué nos habla y nos dice en Hechos capítulo 17? Ahí en Hechos 17 nos está hablando de los de Berea. ¿Se acuerda usted? En la predicación en algún momento Pablo y Silas van a Berea, y en el capítulo 17, versículo 12 habla, dice, así que los que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero dice el versículo 11, dice, y estos eran más nobles, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. Por eso es importante conocer las Escrituras y escudriñarlas. Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nuestra fe debe de estar bien fundamentada en la Biblia, bien fundamentada en la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice aquí en 1 de Pedro 3:15, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Pablo dice también en Gálatas capítulo 1, estoy maravillado, en el versículo 6, que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como esos hay muchos hoy en día. Tengamos cuidado con ellos. Hay algunos que van a entrar hacia la iglesia para confundirla. No hagamos nosotros mismo, por lo que respecta a nosotros, no hagamos ningún cambio, no hagamos ninguna enmienda a las Escrituras, no añadamos más de lo que el Evangelio dice, ¿verdad? Los que hagan esto esperan un duro castigo, dice Apocalipsis. Por fe aceptamos lo que la palabra de Dios dice. Entendemos que la salvación es una dádiva gratuita. La ley solo fue nuestro ayo, como hemos venido diciendo, para llevarnos a Cristo. La salvación no se gana por obras. Pero como dice Santiago, las obras son una muestra, una evidencia del verdadero cristiano. Pablo nos dice examinarlo todo, retener lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5:21. Y también nos habla en Tito, pero tú habla la sana doctrina. Amados hermanos, la exhortación para nosotros hoy es que estemos preparados en la palabra para, número 1, no ser engañados. Número 2, compartir lo que hemos creído. De gracia recibiste, da de gracia. Número 3, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no escucharán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Crezcamos pues en el conocimiento de la verdad y busquemos el alimento sólido. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque nos habla, porque nos exhorta, porque nos enseña, Padre, nos consuela también. Oh Dios, queremos suplicarte que podamos estar pues apercibidos, bien preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Señor, que podamos pues conocer bien la Escritura, nuestra doctrina, nuestros dogmas, Padre. Bendícenos, bendice a tu pueblo, Señor. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.